Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Esta es nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio, donde estaremos compartiendo con ustedes la oración derriba muros. La oración derriba muros es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Recuerden que estamos analizando la lección número 9, una vida de alabanza, con un pasaje de la Biblia que estamos memorizando en Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Son muchas las bendiciones que hemos recibido al momento. La verdad es que el Espíritu Santo ha estado guiando paso a paso cada lección de esta, su vida, apreciado amigo, apreciado oyente, porque estamos seguros que cada vez que va a estudiar junto a nosotros la santa y bendita palabra, pues nos reunimos, oramos juntos, y esto es una regla que no debe fallar. Antes de estudiar la palabra de Dios, asegúrese de la participación divina del Espíritu Santo, quien es el autor y quien inspira las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, tal y como nos enseña la Biblia. Toda escritura es inspirada divinamente por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Reiteramos, la oración derriba muros es el tema que estaremos abordando hoy, y como siempre, después de saludarle a usted y a su distinguida familia ahí en su casa, en su hogar, es el honor de este servidor también saludar a nuestro compañero de viaje hacia el cielo, Pastor Daniel Polanco, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, Pastor. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Bendiciones también para usted. Y esperamos que el Señor siga guardándole, Pastor, en todos sus caminos. Amén, gracias. De verdad que para mí es un privilegio poder ser su compañero de viaje en medio de esta oportunidad de hablar acerca de la palabra de Dios. Y saber que hay muchas personas, Pastor, que se está de verdad alimentando, regocijando en saber que en medio de la dificultad de este mundo podemos tener esperanza y confianza en el Señor. Así que queremos saludar también a esos hermanos y amigos que han encontrado del estudio de la palabra de Dios durante este trimestre no solamente un momento para crecer teológicamente, sino para experimentar en una forma práctica lo que es la fe cristiana y lo que nosotros necesitamos cada día al convivir en un mundo de dolor y tristeza, desarrollar, que es esa fortaleza en el Señor. Hoy tenemos el privilegio, Pastor, de hacer un paréntesis. Y hemos venido hablando del apóstol Pablo. No vamos a dejar de hablar durante la semana en algún momento otra vez, pero hay algunos paréntesis para ver otras historias y otras circunstancias donde también se experimentó la alabanza y la adoración en circunstancias adversas. Y en el caso de hoy vamos a ver a Josué, y yo sé que nos vamos a regocijar en todo lo que hemos de estudiar. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en el estudio de su santa y bendita palabra. Dios y Padre eterno, gracias te damos. Gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra nuevamente en este día. Queremos suplicar que tu palabra sea alimento, tu palabra sea luz, tu palabra sea dirección para nosotros. Tu palabra, Señor, nos ayude a tener ese regocijo, a tener, Señor, esa alabanza, esa adoración en nuestros labios al saber que tú no desamparas a tus hijos. Abrimos tu palabra porque queremos escuchar tu voz y te invitamos a ser el centro de nuestro estudio. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Estamos casi seguros de que un 60 o un 70% al escuchar el título de la lección que estaremos abordando está pensando ya en el Antiguo Testamento. Hay un libro por ahí llamado el libro de Josué que hace la descripción de manera extraordinaria de cómo cayeron algunos muros, y la oración derriba muros. Hay una melodía aquí en la radio que se coloca justamente para hablar del poder de la oración,
y cómo muchos muros caen en la medida en que nosotros confiamos en un modo de adorar a Dios, de alabanza a Dios, que es la oración. Hay una expresión en inglés que dice encerrarse pintando hasta un rincón. Imagínese que estás pintando el piso de una habitación, pero luego te das cuenta de que terminaste en una esquina y no puedes salir de allí. Salvo que pises la pintura fresca, tienes que quedarte allí hasta que se seque. A veces nuestra fe parece arruinarnos. Llegamos a una situación y al igual que la pintura fresca en el piso, nuestra fe nos atrapa. Contemplamos la situación y una de dos: o tenemos que rechazar a Dios, la fe y todo lo que creemos, o nuestra fe nos obliga a creer lo que parece imposible, y esa es la realidad de la situación de nosotros los seres humanos. Hay una que no nos gusta creer mucho, y es el asunto cuando abandonamos la fe, pero nosotros somos sinceros. Hay muchas personas que están ahí o van a abandonar la fe o deben creer que nuestra fe nos obliga a creer lo que parece que es imposible, porque eso es la fe. Y fíjese, pastor, que exactamente lo que usted está ilustrándonos allí en esas palabras tan poderosas fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Aquí en la guía de estudio nos dice que el pueblo de Israel, después de que el pueblo vagó durante 40 años por el desierto, Dios no condujo a su pueblo a praderas o quizá lugares bien hermosos y preciosos. Dios los condujo a una de las ciudades más fortificadas de toda la zona, como así decir Jericó. Y aquí es donde realmente nosotros nos encontramos. A veces en las circunstancias actuales, a nosotros ahora, nosotros nos encontramos a veces en circunstancias donde la fe nos encierra. ¿Qué hago? Y hay que dar un paso de fe, pastor. O yo derrumbo todas mis creencias y yo tiro por el suelo todo lo que es Dios para mí, todo lo que ha sido, o yo me aferro a la fe, a creer que ocurrirá lo imposible. Y allí es donde a veces, pastor, se nos demanda a nosotros fe. ¿Cómo actuaríamos nosotros en circunstancias adversas? ¿De qué manera yo expresaría mi confiar en el Señor? Yo recuerdo, pastor, que esa pregunta se hacía en una ocasión y alguien respondía diciendo, bueno, cuando Jacob se vio en dificultad y se encontró con el Señor, su reacción fue pelear con él, abruzarse de él, abrazarse de él, porque no tenía otra circunstancia. Así también ocurre a veces en nuestras vidas, pero puede ocurrir que tú estés experimentando fe, como los discípulos en medio del mar, que están pidiendo, Señor, sálvame, y de repente viene Jesús caminando por las aguas, y entonces tú empieces a correr y a asustarte y a decir un fantasma, y qué es lo que está pasando, y el Señor tenga que identificarse y decir, no temas porque soy yo. Pero fíjese cómo hay diferentes circunstancias en las que nos encontramos con relación a la fe, y en Josué nos encontramos con la realidad del pueblo de Israel, un ejemplo muy pero muy visible de cómo puede actuar Dios a veces en medio de las circunstancias. A pesar de que estamos mencionando Josué capítulo 5, pastor, el pueblo de Israel se vio en diferentes circunstancias bajo el mismo marco. Por ejemplo, cuando salieron de Egipto, exactamente cuando salieron, que el faraón empezó a perseguir al pueblo de Israel, el Señor lo colocó entre el Mar Rojo y lo colocó entre el ejército. Y allí estaba el fuego y la columna, pero estaba la amenaza de un ejército enemigo que con mucha furia venía para donde estaba el pueblo para matarle. Y entonces el Señor lo pone entre la espada y la pared. Usted ha escuchado de esa expresión, sí, ¿verdad? Claro. La espada y la pared, que es lo mismo que ocurre en Josué capítulo 5, cuando el pueblo va a tener su primera conquista del otro lado del Jordán. De pronto se encuentra entre la espada y la pared, y hay una circunstancia, pastor, que ocurre en el capítulo 5, versículo 13 en adelante, donde Josué realmente se encuentra con un soldado del Señor, y las expresiones son hermosas y creo que podemos leerlo. Sí, claro. En el capítulo 5, versículo 13, estando Josué cerca de Jericó, esa ciudad que iba a ser conquistada, y muchos de ellos pensaban que lo iban a hacer con su propia fuerza. Sin embargo, la presentación del texto bíblico nos habla acerca de otra situación. Josué 5:13, repetimos, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él,
el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Óigame, qué valor. Así es. Qué valor tenía Josué ahí. Josué 5:13 nos presenta un cuadro bien interesante de un hombre con esa capacidad guerrera que tenía Josué al contemplar a un soldado celestial con una espada en las manos. Avanzó para decirle: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y eso podemos verlo ahí en Josué capítulo 5, el versículo 13. Fíjese, pastor, que antes de continuar con la lectura, nosotros tenemos la primera expresión del texto, el versículo 13, donde dice: aconteció que estando Josué cerca de Jericó. Ahí donde está esa coma, pastor, donde está esa primera expresión, hay mucho que decir. Josué está solo. Ahí estamos viendo a Josué el hombre. Josué, el que al frente tiene Jericó con sus murallas y detrás tiene el pueblo al que Dios le había dado como el ejército para conquistar. Entender, pastor, que ese ejército de Josué estaba compuesto por muchachos que nunca habían visto la guerra. Uh-huh. Estos muchachos incluso habían sido circuncidados. Apenas en el versículo 1 del capítulo 5 se expresa que todos los varones habían sido circuncidados, así que estaban padeciendo el recuperarse de una operación que para el hombre, aunque es ambulatorio, ¿verdad?, pero trae debilidad en cuanto a lo que la realidad de expresiones de guerra y de peleas. Josué tiene el ejército débil detrás, el ejército inexperto, y delante tiene los muros. Y por eso dice el texto: aconteció que estaba Josué cerca de Jericó. Allí estaba él contemplando los muros, pastor. Ahí estaba él en su crisol. Ahí estaba él pensando: ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo se van a caer estos muros? ¿Cómo estos muchachos inexpertos van a ayudarme a mí a tener victoria? Josué solo, Josué en una circunstancia adversa, Josué en el rincón donde muchas veces nos llevan las pruebas, que esto es lo que nosotros a veces tenemos que entender y que tenemos que evaluar. A veces nos encontramos solos porque las circunstancias adversas nos llevan a una esquina, nos llevan al rincón, nos tiran a la lona, como dicen los deportistas del boxeo, que es como que caemos a veces, estamos ahí en la oscuridad. Pero allí, mientras Josué estaba allí solo, quizás con una expresión de oración, de súplica ante el Señor, ocurre el milagro que va a dar lugar a que ocurra lo que realmente pasará en el capítulo 6 y la toma de Jericó. Y es allí donde yo continúo leyendo, pastor, ante la pregunta que hace Josué, que a veces yo digo, pastor, que esta pregunta tenía su intención, porque Josué sabía que no era de sus soldados. Un soldado así, en esa expresión, parado también, parado, derechito, como se para un soldado, con buena armadura, con buena espada. Él sabía que sus soldados ni siquiera sabían pararse en posición de pelea, que no tenían buenos armamentos, que no tenían una buena armadura. Pero su expresión era como decir: oye, yo con este pudiera vencer. Bien fuera que dijera que es de lo mío, porque si es de lo mío, yo con yo puedo acabar con Jericó. Y es por eso que allí viene la expresión de aquel hombre que se presentó ante Josué, que dice: no, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué y le dijo: quita el calzado de los pies, porque el lugar que pisa es santo. Y Josué lo hizo así. Es un momento sumamente emocionante para la victoria de Josué. Antes de la conquista hubo un aspecto de adoración, hubo un aspecto de alabanza, hubo un aspecto de reconocer el poderío de Dios. Y entonces Josué se tira al piso y allí clama. Y creo, pastor, que allí está la característica que realmente Josué estaba delante del Señor. Sí, claro. No es solamente en esa ocasión que se va a presentar un punto tan importante donde el Señor les recuerda a los seres humanos que no es con la fuerza como tal del humano. Usted presentaba al principio de su comentario el caso de Moisés y el pueblo. Y el Señor le dice a Moisés que tiene en tus manos una vara. Bueno, pues utiliza esa vara, toca el mar y el mar se abrió, pero el mar no se abrió por la varita, sino por el poder de Dios. Pero el Señor siempre vive dándole a entender al ser humano que la fuerza del ser humano ante un ejército poderoso
no da muchos resultados si no se inicia esa actividad con un convencimiento de que Dios está al frente y al control de todo esto. Que se arrodille delante de este principal, del mismo Jesús, Jehová preencarnado, lo que está diciendo: yo reconozco que la fuerza del ser humano no tiene ningún valor en este sentido, pero sí con tus fuerzas nosotros podemos avanzar, y eso es muy importante. En cualquier actividad que nosotros vamos a realizar en la vida, debe asegurarse. Así como nosotros decimos aquí en Radio Amanecer en Estudio, usted tiene que asegurarse de la participación divina en el estudio de la palabra de Dios. Usted tiene que asegurarse que en toda actividad que va a realizar en la vida, debe realizar un acto de adoración y reconocimiento de parte de Dios, quien nos da la fuerza para poder vencer. Entonces, pastor, esto que usted está diciendo despoja muchísimo pensamientos y también posiciones que existen en el mundo teológico hoy, y también en el mundo escéptico, porque hay personas que creen que lo que pasó en Josué capítulo 6 no fue una acción milagrosa, sino que más bien fue un acto de un sismo, un pequeño sismo ocasionado por las voces de estos hombres y por el hecho de que lanzaron cosas al suelo, y entonces esto ocasionó un sismo y las montañas y los muros se cayeron. Y, oiga, hay personas que tienen mucha fuerza en esto, pero nos damos cuenta que no. Cuando Josué va con el ejército para dar vueltas a los muros de Jericó, el Señor le dio ordenanza: miren, den una vuelta cada día por 7 días, el 7º día darán 7 vueltas, y entonces luego van a exclamar, van a gritar, van a tocar, van a ustedes a decir como una expresión de alabanza, de adoración. Cuando alguien en una guerra, pastor, gritaba o tocaba trompeta o hacía cualquier cosa de esta, déjeme decirle que era un reconocimiento de que ya la victoria estaba en sus manos. Y el Señor le está diciendo exactamente esto al pueblo: ustedes van a gritar, ustedes van a alabar, ustedes van a decirle a esa gente que está segura en sus murallas que ya usted tiene la victoria, pero ¿a través de quién? Y es allí donde nosotros tenemos que entender que ese príncipe que se presentó ante Josué, el Señor estaba enseñándole al pueblo que la victoria está segura en Cristo, que la victoria en los problemas, en las dificultades, cuando las fuerzas del ser humano se terminan, entonces empieza la fuerza de Dios. Allí empieza el Señor a actuar. Cuando tu camino se termina y tú sientes que avanza, recuérdate que no son tus fuerzas, que es que el Señor te lleva en sus brazos, te va sosteniendo. Ciertamente las circunstancias de la vida colocan nuestra fe en una encrucijada o nos ponen encerrado, como es la anécdota y la ilustración de la pintura. A veces estamos tan encerrados allí, pero de allí es que viene el gran paso de fe. Y yo pudiera decir, pastor, que muchas veces nosotros no experimentaríamos una fe verdadera si no nos vemos en las mismas circunstancias. Si nosotros no nos encontramos en el mismo problema, si nosotros no estamos viendo lo que está realmente pasando. Allí estaba Josué y el Señor le estaba diciendo: yo estoy con ustedes, ahora vayan, den vuelta, den gritos, toquen los cuernos y hagan estas proezas, porque yo le daré la victoria. La victoria no viene de ustedes, no viene de su poder, no viene de expertos que sean, sino que viene de Dios. Y esto era real, pastor, para el pueblo de Israel, porque tenemos estos muchachos que no saben de guerra, tenemos estos muchachos que están recién circuncidados, que no tienen buenas herramientas, ante un pueblo amurallado como era Jericó, con un ejército fuerte. ¿Qué victoria podría venir por sus manos? No, la victoria se le había dado porque Cristo estaba con ellos, y fue la evidencia del capítulo 5, versículo 13 al 15. Un punto muy importante, pastor. Usted estaba haciendo mención de gente que da vuelta, una vuelta, al otro día otra vuelta, otro día otra vuelta, 6º día 6 vueltas, y el 7º se completan 7. Pero note usted como el versículo 4 del capítulo 6 dice: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Así es. Esto es muy significativo, muy significativo. Nos imaginamos que la gente que estaba allí en Jericó miraba esto con curiosidad. Sabía que ese era un pueblo que Dios guiaba. Hay otros que le decían: pero qué ridículos son esta gente dando vuelta ahí.
Pero nosotros quisiéramos llamar la atención a ustedes, apreciados amigos oyentes, que los que estaban al frente no eran guerreros, eran sacerdotes que llevaban bocina. Eso implica también el fuerte énfasis que hace de una misión espiritual. Son los sacerdotes que toman el comando, la gente que están al frente. Por eso es importante, dando a conocer que no son ni los jóvenes ni los guerreros que estaban allí porque no tenían mucho conocimiento, pero estaban allí realizando una labor que Dios le había dicho, y quienes estaban al frente eran los sacerdotes con sus bocinas. Los sacerdotes, eso da como una misión espiritual, y mientras ellos estaban dando vuelta cada día, el séptimo día dieron 7 vueltas, sonaron las bocinas, y como nosotros sabemos que las murallas de Jericó cayeron, no por el sonido de las bocinas, ni por nada que uno pudiera como decir que esas bocinas o esas trompetas tenían algo en especial. Fue el poder de Dios que, debido a la obediencia de ese pueblo, puso su confianza, y a través de la fe que ejercieron en que Dios iba a derrumbar esas murallas, así mismo Dios lo hizo. Solamente el poder de Dios es quien debemos atribuir, que cuando el pueblo era obediente, alababa el nombre de Dios, sonaba sus bocinas o sus trompetas, esa obediencia Dios la toma para obrar el milagro de derrumbar los muros de Jericó. Y fíjese, pastor, que así es una ordenanza del Señor a que griten. Él está diciendo, griten, alcen su voz. Y es interesante cómo esta expresión se está ligando a lo que dice el Salmos capítulo 66, versículos 1 y 2. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Cómo esta expresión, este grito era una alabanza desde que el pueblo de Israel empezó a aclamar, empezó a gritar, empezó a hablar acerca de las proezas. Ya todo lo que había pasado en esos 6 días, pastor, se vendría a cumplir, porque el pueblo enemigo tendría que ver la grandeza del Señor a través de los que lo estaban proclamando. Es decir, nosotros, pastor, estamos para proclamar lo que Dios puede hacer. Ahora el milagro lo hace el Señor. Uh-huh. No es que yo grite y las cosas pasen. No es que ahora yo voy a irme allá, pastor, a Villa Altagracia, donde está esa montaña bonita, ahí a decir a la montaña, muévete, y que mis palabras no tienen fuerza para mover nada. Lo que sí es que cuando mi palabra expresan lo que es la grandeza de Dios, entonces la grandeza de Dios se manifiesta para apoyar esas palabras que en algún momento fueron dichas y que en algún momento fueron expresadas, para que pueda haber liberación y exaltación. Es allí, pastor, donde tenemos el ejercicio, ¿verdad?, de mirar esa grandeza de Dios. La fe. Hebreos 11:30 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe cayeron esos muros. El plan de continuar con esa ceremonia durante tanto tiempo, antes de la caída final de las murallas, mucha atención, dio a los hijos de Israel la ocasión para desarrollar su fe. Así es. Una vuelta, 2 vueltas. Cada espacio de tiempo que ellos daban ahí era desarrollando la fe. El Señor iba mostrando la fe que debían tener para que esos muros cayeran. Había de hacerse comprender que su fuerza no dependía de la sabiduría del hombre ni de su poder, sino únicamente del Dios de su salvación. Debían acostumbrarse así a confiar enteramente en su jefe divino. De manera que Dios hará cosas maravillosas por aquellos que confían en Él. El motivo por la que muchos de los que profesan ser hijos de Dios no tienen más fuerza consiste en que confían demasiado en su propia sabiduría y no le dan al Señor la ocasión de revelar su poder en favor de ellos. El Señor, Él va a ayudar a sus hijos creyentes en toda emergencia si ponen toda su confianza en Él y obedecen fielmente la palabra del Señor. Tenemos que depositar fe en el Señor, y las actividades que hacemos en esta tierra como hijos de Dios tendrán éxito en la medida en que confiamos en Él a través de la fe.
Y fíjese, pastor, que la fe aquí se destaca. La fe aquí vuelve a expresarse. A veces, pastor, nos encontramos en circunstancias adversas y el Señor toma el marco del tiempo para darnos la victoria. 6 vueltas y a la 7ª caen los muros. 6 veces se sumergió Naamán para que a la 7ª ocurriera el milagro. Cuando estamos desesperados, cuando estamos en dificultades, cuando estamos en problemas, tenemos que ser pacientes, tenemos que confiar en Dios. A veces queremos que las cosas ocurran a la primera, y cuando no ocurren a la primera, y este médico me mandó a hacer otro estudio y ahí no ocurrió el milagro y sigo orando, y mira, ahora el médico me mandó a hacer tal tratamiento y ahí no ocurre el milagro. A veces uno se ve encerrado en decir o no creo en nada o me aferro. Recuerda lo que pasó allí en Jericó. 6 vueltas y a la 7ª Dios dio su manifestación de poder. Es importante de que nosotros debamos exaltar el nombre del Señor, esperar en Él, proclamar en alabanza mientras esperamos, que nuestra confianza está puesta en Él, y entonces así veremos la victoria del Señor. En este momento, cuando nosotros vemos que quizás el Señor está en silencio, recuérdate que Él está allí trabajando. Y como dice la guía de estudio, cuando Dios está a punto de hacer algo nuevo en nuestras vidas, posiblemente nos lleve a Jericó, porque tal vez debe enseñarnos que el poder para triunfar no proviene de nuestras fuerzas y estrategias. Y esto se dio allí en Jericó. Los muros cayeron no por la fuerza del pueblo, no por la estrategia del pueblo, no porque ellos quizás tenían en su voz fuertes vibraciones que hizo temblar, como dicen algunas personas. No, ocurrió por el milagro de Dios en el momento adecuado y en el punto en que ellos los necesitaban. Así es. Señores, llegamos al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Es nuestro anhelo que el Dios Todopoderoso continúe guiando nuestra existencia hoy, mañana y siempre. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias porque has puesto en el ser humano el deseo de adorarte. Aunque hay otras fuerzas que a veces tienen una influencia sobre nosotros, ayúdanos a aumentar nuestra fuerza de voluntad de servirte de todo corazón, de adorarte, de glorificarte donde quiera que estemos, y que las cosas que a veces parecen imposibles, todo es posible en la medida en que ponemos nuestras vidas bajo la supervisión y la dirección del Espíritu Santo. Continúa con nosotros. Muchísimas gracias por el estudio de tu palabra. Favores que pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.